conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección número 5 de esta serie que le hemos titulado El Tabernáculo de Moisés. El día de hoy vamos a continuar profundizando y avanzando en cada uno de los muebles del lugar santo, y hoy nos toca ver el altar del incienso. Vamos a detenernos ahí un rato porque hay bastante que tenemos que ver ahí. Pero ¿qué te parece, amados hermanos, si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su bendición el día de hoy? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar las gracias por tu presencia, por cada uno de los hermanos que se ha conectado, y te pedimos ahora, Señor, de que tú nos bendigas y nos ayudes y estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado viendo, amados hermanos, cada una de las piezas, de los muebles, de los colores, de los materiales que se usaron. Todos esos detalles son de mucha importancia. Estamos viendo ahora el lugar santo que representa el período de la iglesia. Y amado hermano, cada uno de los muebles ahí, la forma que se construyeron, tienen mucho que ver con la iglesia. Es por eso que estamos pasando un poquito más de tiempo en el lugar santo, porque vamos a ver los detalles del lugar santo, amados hermanos, en estas próximas clases también. Pero comencemos entonces y vayamos ahí a Éxodo capítulo 30, versículo 1. Éxodo capítulo 30, versículo 1, donde dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Nuevamente dándonos las instrucciones de cómo fue construido cada uno de estos muebles. Y ahora vayamos rápidamente ahí a Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 9. Amén. Miremos algunos otros detalles que nos van a dar aquí en estos versos. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Démonos cuenta que aquí está aquello que te había mencionado, que no se podía encender las lámparas si no se quemaba incienso. Aquí está el versículo 7 que nos lo deja claro. Versículo 8 dice: y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso nuevamente. O sea, no se podían encender las lámparas sin antes quemar el incienso. Amén. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Pero en el versículo 9 nos dice algo de mucha importancia. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco quemaréis sobre él libación. Bueno, entonces, claramente están ahí las instrucciones, ¿verdad?, de lo que se necesitaba hacer. Pero el versículo 9 nos deja claro de que el Señor no iba a aceptar cualquier cosa. No iba a aceptar una mezcla de ingredientes para el incienso cualquiera. Tenía que ser exactamente, amados hermanos,
lo que le habían presentado a Moisés. Pero aparte de eso, nos damos cuenta que también habla acerca de incienso extraño. El fuego que se tenía que usar para este altar del incienso tenía que ser sacado, amados hermanos, del altar del holocausto. Si no, no era bien recibido para el Señor. Entonces, ellos no podían hacer cualquier cosa. Ellos tenían que seguir las reglas que el Señor les estaba mostrando. Y el fuego tenía que haber descendido del cielo sobre el altar del holocausto, el holocausto haber sido grato al Señor, y entonces ese fuego usarlo para las lámparas y para el altar del incienso. Esto habla, amados hermanos, del sacrificio de Jesucristo, que solamente por medio del sacrificio de Jesucristo, ahora el altar del incienso, o sea, la función de la oración, la alabanza y la adoración, que son cosas que suben al cielo de parte de la iglesia al Señor, la única forma que funciona es por medio de un sacrificio aceptable. Porque esa era, amados hermanos, el orden que el Señor dejó. Eso es de mucha importancia, porque entonces le vamos a dar ese énfasis al altar del incienso. Vamos a aprender varias cosas aquí. Miremos entonces. Dice el capítulo 30, versículo 2 nos da otro detalle. Tenía que ser cuadrado. Amén. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado. Aquí nos lo deja claro. Y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Amén. Bueno, entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que tenía que ser cuadrado. Amén. Tenía que ser cuadrado, pero aparte, habían ingredientes específicos. Amén. Las especias que se usaban tenían que ser específicas. Vayamos rápidamente ahí a Éxodo capítulo 30, versículo 34, donde se nos va a dar algunos detalles de esta lista. Mire por favor conmigo, dice: dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Entonces, amados hermanos, tenía que ser una composición exacta la que el Señor le mostró a Moisés. Es más, el versículo 37 dice: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Mira qué interesante ese verso. Yo encuentro que a veces, amados hermanos, hay personas que tratan de imitar algunas cosas que se muestran en la palabra, pero démonos cuenta que hay cosas que no se pueden repetir, que no se pueden hacer, y esta es una de ellas. Esta composición para el incienso no se puede repetir, no la podían ellos reproducir para otros usos, era cosa sagrada para Jehová. Mira qué interesante. Aquí, amados hermanos, nos habla del ministerio de la oración, de la alabanza y de la adoración. Y eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a ver algunas cosas acerca de la oración, la alabanza y la adoración. Entremos entonces, amados hermanos, a ver el ministerio de la oración. Recordémonos, estamos en el lugar santo y estamos viendo
cada una de las funciones que tiene este período de la iglesia. Y uno de ellos es la oración. Amén. Vayamos entonces a ver ahí. Y es que cuando estudiamos un poquito acerca de la oración, nos damos cuenta, amados hermanos, de que en la oración también hay niveles. No se ora al mismo nivel. Vamos a aprender varias cosas importantes de la oración. Amado hermano, nosotros podemos estar haciendo una oración donde solo se quede en los atrios, donde no sube de nivel. Y aquí en los atrios se mencionan las necesidades, pero realmente solamente se produce al 30%. La clave aquí es, amado hermano, el orar en el Espíritu. Pero eso solamente ocurre cuando vamos subiendo de nivel. Aquí en los atrios nosotros pedimos a nuestro gusto. Nosotros pedimos sin saber y sin preguntar muchas de las veces la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero está ese tipo de oración. Es necesario que nosotros aprendamos a subir de nivel, que vayamos profundizando en la oración, porque muchas de nuestras oraciones son hechas aquí en este primer nivel, en un nivel donde no necesariamente es la voluntad de Dios, se ora por necesidades, ¿verdad? Pero su producción solamente es al 30%. Se produce solamente al 30%. Pero miremos ahora, ahí en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 1. Ahí aparece, amados hermanos, la oración de una mujer que fue escuchada. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y si nos damos cuenta, varias de las Biblias lo titulan como el cántico de Ana, pero realmente es una oración. Y es que en el segundo nivel, amados hermanos, es un nivel donde la oración en el lugar santo es un nivel donde ya está acompañada la oración de alabanza, de gratitud. Y aquí ya se produce al 60%, amados hermanos. O sea, la oración es más eficaz aquí, al 60%, porque hay gratitud. Pero no solamente por eso, sino porque cuando uno está orando a este nivel, uno está soltando del corazón, está soltando ese olor grato delante de Dios, ¿verdad? Y hay un quebrantamiento. ¿Por qué? Porque estamos a otro nivel, al nivel del lugar santo. Démonos cuenta, amados hermanos, de que es de mucha importancia ir subiendo y aprendiendo. El ejemplo que tengo ahí para ese nivel es 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, que es la oración de Ana. Amén. Pero ahora, se puede producir a un nivel mayor. Este nivel es en el lugar santísimo. Aquí a este tercer nivel, amados hermanos, la oración es escuchada al 100%. Pero es porque ya no estamos orando en nuestros deseos, en nuestro pensamiento, ya no es nuestra voluntad, sino que es totalmente la voluntad del Señor. Es lo que se conoce la oración en el Espíritu. Es aquella oración donde el Espíritu Santo, amados hermanos, viene y nos ayuda en nuestra debilidad de cómo orar. Mira conmigo, por favor, Romanos 8:26. Miremoslo conmigo rápidamente. Mira lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, démonos cuenta que este tipo de oración, el Espíritu Santo debe de estar involucrado. Ya no vamos a estar orando lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Pues
¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es que esta es la clave en este nivel de oración, que nosotros debemos de reconocer que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Mira lo que dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Nos damos cuenta entonces, necesitamos crecer. Una de las cosas en el ministerio de la oración es que podemos avanzar y crecer a tal grado, amados hermanos, donde el Espíritu Santo nos viene a ayudar en nuestra debilidad, en lo que nosotros no sabemos. Ahora, miremos y sigamos profundizando en esto de la oración, porque se pone interesante. Nos vamos a dar cuenta que Jesús definitivamente es nuestro ejemplo de oración. Amado hermano, la palabra de Dios seguido nos muestra cómo Jesús oraba. Y Jesús nos puede dar muchos puntos aquí de cómo debería de ser nuestras oraciones. Vayamos ahí a Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice ahí: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, una de las cosas que vamos a ver, amados hermanos, es de que Jesús se levantaba de mañana para orar. Eso es de mucha importancia. Se levantaba de mañana para orar. Segundo, Lucas 6:12. Todas cosas que el Señor hizo. Amén. Miremos por favor. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No solamente, amados hermanos, se levantaba de mañana, habían días que hacía vigilias de oración. Vigilias de oración. Yo me pregunto, ¿cómo cambiarían nuestras vidas y nuestras iglesias, amados hermanos, si tomáramos la oración en serio? Creo, amado hermano, de que estaría la iglesia mundialmente a otro nivel. La oración es lo que falta. La lectura de la palabra, las vigilias, los ayunos, es lo que hace a una iglesia ferviente. Definitivamente funciona, amados hermanos. Yo he leído historias acerca de personajes que Dios los usó para comenzar avivamientos y este personaje que el pastor de la iglesia de Azusa en 1906 era un hombre dedicado a la oración. Era dedicado totalmente a la oración. Debemos de regresar a estos puntos, a estas joyas de la palabra del Señor. Miremos este otro verso. Mateo capítulo 26, versículo 38. 26, 38. Amén. Mira lo que dice. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, entonces nos damos cuenta que Jesús también oraba cuando estaba en necesidad. No lo miramos reclamando, no lo miramos enojado, lo miramos orando cuando está en necesidad. Ejemplos que Jesús nos da. Lucas capítulo 5 versículo 16 ahora nos muestra de que Jesús se apartaba del ruido para orar. Todos los ejemplos sacados de la vida de Jesús.
Amén. Dice ahí, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué dice? Y oraba. Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Ya vamos 4 ahí, amados hermanos. 4 cosas que aprendemos de Jesús. Miremos esta otra. Jesús oraba al finalizar su día. Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Démonos cuenta que está al final de su día. Está despidiendo a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Amado hermano, esto es de mucha importancia porque usualmente cuando estamos ya muy cansados, lo primero que se nos viene a la mente es: Dios entiende que estamos cansados. Pero miremos el ejemplo de Jesús. Dice la Biblia que todavía se quedó despidiendo a la multitud. Había sido un día largo. Ellos caminaban muchas horas, amados hermanos. Algunos de los estudiosos dicen de que Jesús caminó con sus discípulos muchísimas horas. Es más, amado hermano, mucho del discipulado que Jesús hizo con sus discípulos fue caminando. Mira qué tremendo. Pero después, al finalizar su día, la palabra de Dios nos muestra que Jesús se fue a un lugar y se quedó solo y allí oraba. Qué hermoso es, amado hermano, que nosotros oremos al finalizar nuestro día. Amén. Miremos qué otro. Y el sexto, Jesús oraba hasta recibir respuesta. Mateo capítulo 26, versículo 44. Miremos por favor. Dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Qué impresionante. Jesús nos está enseñando aquí la importancia de hacer una oración eficaz. La importancia de hacer una oración eficaz. Te quiero enseñar 5 puntos más acerca de la oración. Estas son cosas que deberíamos, amados hermanos, tener en nuestra oración. Miremoslo, por favor. 5 puntos acerca de la oración. La primera, la oración debería de ser una necesidad para el Hijo de Dios. Una necesidad, la oración. Debe de ser aquello indispensable para vivir. Debe de ser como el agua, debe de ser como el oxígeno, debe de ser como el alimento, amados hermanos. La oración debe de ser una necesidad. Dice ahí Mateo capítulo 14, versículo 13, el primer verso que miras ahí arribita. Al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Jesús constantemente estaba orando. En estos versículos que acabamos de ver, acaban de matar a su primo Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Jesús? Al oír esto, se fue a un lugar a orar. Debe de ser una necesidad. Amado hermano, hay veces nosotros tomamos muchos riesgos al tomar decisiones, al caminar. Pero la oración debe de ser una necesidad para que nosotros tomemos decisiones basadas en la voluntad de Dios y no en la voluntad nuestra. Vayamos allá a Lucas capítulo 5, versículo 16, perdón. 5:16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La segunda cosa que debe de ser la oración es que la oración debe de ser una
prioridad. Aparte de necesidad, debe de ser una prioridad. ¿Qué significa prioridad? Cosa que se considera más importante que otra. Debe de tomar un primer lugar en nuestras vidas, en nuestras cosas de hacer. La oración debe de ser una prioridad. ¿Cómo se sabe cuando la oración es una prioridad para tu vida? Una de las cosas que va a ocurrir es que vas a pensar en ello antes de irte a dormir. No solamente para orar en ese momento, pero también para levantarte a orar. Que vas a pensar en el culto de oración. Que vas a pensar en cualquier decisión, la vas a tomar orando. Amado hermano, la oración debe de cubrir todos los puntos de nuestra vida. Todos los ángulos, esquinas y todo debe de estar cubierto por medio de la oración en nuestra vida. Debe de ser una prioridad para nosotros. Pero también mira, por favor, la oración debe de ser un deseo. Este personaje llamado Edward Bounds tiene la mayor cantidad de libros acerca de la oración. Si nunca has leído uno de sus libros, hermano, yo te lo recomiendo totalmente. Cuando lo lees, da vergüenza. Así te lo puedo explicar. Da vergüenza el poco tiempo que le dedicamos a la oración. Y amado hermano, mira, él muestra en este libro, él muestra varios puntos que he escrito aquí para que tú los mires. El primero, él dice, el deseo viene antes que la oración. Hay gente que ya perdió el deseo por orar. El deseo tiene que venir antes, y cuando se pierde el deseo, mira lo que dice él. Cuando no tengamos deseos de orar, es cuando más debemos de orar, porque algo se está perdiendo. Cuando no tengamos deseos de orar, o sea, debe de haber un deseo de orar. Es más, amado hermano, dice este Edward Bounds, un hombre de oración totalmente. Entre más fuerte es el deseo, más intensa es la oración. ¿Te puedes imaginar desarrollar en tu vida el deseo, la angustia por orar? ¿Te puedes imaginar el poder de esa oración? La fuerza que va a tener. Eso es lo que se necesita. Queremos ver la mano del Señor, amado hermano. De esta manera es. Esta es la manera correcta. Este es el mapa. Démonos cuenta, amados hermanos, de que estamos viendo el altar del holocausto aquí en el tabernáculo de Moisés, pero está exactamente colocado en el período de la iglesia. O sea, esto debe de ser algo de prioridad para la iglesia. Mira por favor este otro. La oración debe de ser con fervor. La cuarta cosa, debe de ser con fervor. El fervor significa, la palabra fervor es entusiasmo, dedicación, interés o empeño con que se realiza una actividad. En mi juventud yo escuchaba que decían, hermano, si usted ya oró, ya no ore más, déjeselo a Dios, Él ya obró. Cuando me convertí en pastor, me tuve que hacer una persona de mejor oración. Porque la necesidad, amados hermanos, lo requería. Comencé a indagar en la palabra acerca de este tema de la oración y me di cuenta, amados hermanos, que los personajes de fe como Elías, como el Señor Jesús, ellos no dejaban de orar hasta que miraban la respuesta. Yo no sé de dónde ha salido esto de que dejemos de orar porque ya oramos. Y yo miro en la palabra de Dios que aún Elías que mandó a su siervo 7 veces para que fuera a ver si ya venía el agua. Y esas 7 veces da la impresión como que Elías está orando. Amado hermano,
miramos a un Jesús que fue 3 veces a despertar a sus discípulos, porque había ido 3 veces a orar, y da la impresión esos versículos que había orado cada una de esas veces 1 hora. O sea, amado hermano, nos damos cuenta que la oración debe de ser con fervor, o sea, con dedicación, con entusiasmo, con empeño. La oración. Santiago capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Bueno, aquí hay algo. ¿Por qué Elías tiene que orar fervientemente si ya el Señor le dijo lo que va a ocurrir? El Señor le había hablado y le había dicho que iba a llover y que se presentara al rey Acab. Pero miramos a un Elías que, aparte de que se presenta, dice la palabra del Señor que estaba orando. Por eso es de que manda al criado. Y dice aquí que oró fervientemente. O sea, Santiago nos está dando otra luz de lo que pasó. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Aquí hay una lección tremenda. Cuando Dios te haga promesas o Dios te diga que algo va a ocurrir, nosotros tenemos la responsabilidad de estar orando por eso. Porque el ejemplo nos lo dan estos siervos de la palabra del Señor, que dedicaron sus vidas a servirle completamente al Señor. Y aquí Elías nos está mostrando de que él oró fervientemente. El fervor es de mucha importancia en la oración. No debemos de solamente hacer una oración que se quede en los atrios. Podemos seguir subiendo. Vayamos a más. Y el 5.º punto que te quiero hacer de la oración es: la oración debe de ser con humildad. Cuando estudiamos la oración de este personaje, ahí en el capítulo 18, versículo 9, el fariseo, nos vamos a dar cuenta que, amado hermano, su oración se trataba de él. Era una oración con orgullo. Mira lo que dice aquí. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Qué tremendo, amado hermano. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Esto es de mucha importancia. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Este ya es una oración con orgullo. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y todo se trata de él. Ayuno, o sea, yo hago. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Démonos cuenta, amados hermanos, que la 5ª cosa que tenemos que hacer en la oración es siempre acercarnos con humildad. Con humildad. Así como ese publicano. Tal vez era lo peor de ese tiempo, porque los publicanos eran considerados traidores para la nación de los judíos. Pero el publicano se fue justificado a la casa, porque oró con humildad. Ahora, entremos, amado hermano, al ministerio de la alabanza y adoración, que también está representado aquí en este altar del incienso. Amén. De lo que sube a la presencia del Señor. Y miremos rápidamente.
el ministerio de la alabanza. Una de las cosas que vamos a aprender, amados hermanos, es de que el Señor ya había prometido que en los últimos tiempos Él iba a reedificar el tabernáculo de David. Mira lo que dice ahí, Hechos capítulo 15, versículos 16 al 18. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Qué interesante, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos y miramos esta profecía llevándose a cabo en nuestros tiempos. El Señor ya había profetizado de que todo esto iba a ocurrir. Y amado hermano, el día de hoy estamos viviendo ese periodo de la iglesia representado ahí en el lugar santo donde está ese altar del incienso. Y tenemos que pasar por acá. ¿Qué era el tabernáculo de David? ¿Por qué era tan diferente al tabernáculo de Moisés? Bueno, esos detalles los vamos a ver, pero miremos entonces algunos detalles acerca de estos versos. Una de las cosas es la palabra reedificaré, que significa reconstruir, reedificar o volver a levantar. Esto es de mucha importancia porque si dice que lo va a volver a levantar, deberíamos nosotros estudiar un poquito más qué es el tabernáculo de David para poder apreciar lo que debería de estar ocurriendo en nuestras iglesias. Mire por favor, en primer lugar, el propósito de que se levante. El propósito era para que el resto de los hombres busque al Señor. Y es que esto es exactamente lo que pasa, amados hermanos. Aquí los gentiles se unen como un solo cuerpo a la iglesia. Aquello que era el misterio revelado, que Pablo enseña después. Entonces, varias cosas ocurren. Nos damos cuenta para que el resto de los hombres busquen al Señor. Ahí está profetizando el resto de las naciones. Pero lo segundo que tenemos que saber es que el principio de la restauración del tabernáculo de David no comenzó ahorita. Comenzó en ese momento del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Amén. Y el punto número 3 es, tiene su cumplimiento total en el milenio cuando Jesucristo se siente sobre el trono de David, que es una de las promesas que le dan a María, que Jesús se sentaría en el trono de David. Pero también, amados hermanos, el tabernáculo de David alude a la comunión cercana entre Dios y su pueblo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no había atrio ni había lugar santo. Amén. Era una cercanía lo que había ahí en ese tabernáculo, donde podían acercarse a alabar a Dios, a adorar. El día de hoy es exactamente lo que está pasando. Y mira el punto número 5. También alude al orden davídico de la alabanza y adoración. Ahora, estudiamos un poquito acerca de la música y los instrumentos, ya de que son parte ahora de lo que es el tabernáculo de David. Y ya nos dijo la palabra del Señor que el Señor comenzó a restaurar el tabernáculo de David ahí en el libro de Hechos. Cuando se está mencionando esa palabra, se está confirmando. Entonces, démonos cuenta de que Dios creó la música y la música puede ponerte triste, puede ponerte alegre, melancólico, de todo. La música puede hacer muchas cosas, pero ¿por qué? Es que Dios la diseñó de tal manera, amados hermanos, de que la música ministra cada una de las áreas de nuestro ser. Por ejemplo, la música tiene, amados hermanos, ritmo. Amén.
también tiene armonía y también tiene melodía. El ritmo ministra el cuerpo, la armonía ministra el alma y la melodía ministra el espíritu. Interesante, ¿verdad? Pero también nos damos cuenta que la música tiene percusiones. O sea, 3 tipos de instrumentos solamente. Percusiones, cuerdas y vientos. Cada tipo de instrumentos ministran un área de nuestro ser. Aquí es de mucha importancia porque nos vamos a dar cuenta que hasta hay una forma de descifrar cuánto sería bueno poner de percusiones, cuánto sería bueno de cuerdas, cuánto es bueno de vientos, qué era lo que había en el tabernáculo de David, qué era lo que había, porque ese es el ejemplo. Y miremos, eso lo vamos a ver en un ratito, pero miremos qué cosas ocurren en lo espiritual cuando alabamos a Dios. Cuando alabamos a Dios, los espíritus malos huyen. Ahí te dejo los versos. Cuando alabamos a Dios, el enemigo es confundido. Y cuando alabamos a Dios, las cadenas y las cárceles espirituales son rotas. Ahora, ¿te recuerdas la pregunta que te hice? ¿Cómo saber cuánto es suficiente de percusiones? ¿Cómo saber cuánto es suficiente de cuerdas? Y también cuánto es suficiente de vientos. Bueno, démonos cuenta que el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David eran muy diferentes. El tabernáculo de Moisés tenía diferentes secciones, ¿verdad? Algunas personas eran permitidas aquí, pero no todas se podían permitir aquí y menos personas, es más, solamente una persona al año, una vez al año, se permitía aquí. En el tabernáculo de David no ocurre eso. Vayamos rápidamente ahí a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Primera de Crónicas 16, 1. Dice así: Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Bueno, entonces nos damos cuenta, amados hermanos, de que ahora el tabernáculo de David no tenía tantas diferentes secciones como lo tenía el tabernáculo de Moisés. Pero aparte de eso, nos vamos a dar cuenta también que aquí está lo que te mencionaba. Estos eran los principales que ministraban en el tabernáculo de David. Ahí están los versos bíblicos, te los dejo ahí. Pero démonos cuenta que tenían cada uno de ellos sus instrumentos. Asaf era de percusiones, Jedutún era de cuerdas y Emán era de vientos. Pero mira por favor la cantidad de hijos que ministraban con sus padres, con su padre. Tenía 4 hijos Asaf, tenía 6 hijos Jedutún y Emán, que ministraba los vientos, tenía 17 hijos. Aquí nuevamente, amados hermanos, nos habla de ritmo, armonía y melodía. Y algo interesante es también en sus nombres. El nombre de Asaf significa Jehová ha juntado, Jedutún significa el que alaba y Emán significa fiel. Entonces pudiéramos, y es más, algunos dicen que esta es la cantidad o el porcentaje, mejor dicho, de cómo debería estar estructurado el grupo de alabanza. No tanto rítmico, sino más melodía, sino más vientos, ¿verdad? Que rítmico, que percusiones, y también una buena cantidad de cuerdas. Como el piano se considera instrumento de cuerdas, la guitarra,
el bajo se considera instrumento de cuerdas y también las voces se consideran instrumentos de cuerdas. Entonces, miremos todo lo que tenía el tabernáculo de David. No es mucho, no estoy alargándome en esto, pero sí es importante que lo miremos. Amén. Miremos ahí. Vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que contenía en sí 4 diferentes partes. Una, habían cantores. Ahí te dejo los versos bíblicos para que los mires. 2, habían instrumentos de música y había músicos. 3, había danza, júbilo. Amén. Y 4, había el arca del pacto, holocaustos y sacrificios. Tal vez tú podrás decir, pastor, pero ¿y dónde entran los sacrificios y los holocaustos el día de hoy? Bueno, miremos ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 1, perdón. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, amado hermano, que ahora los sacrificios se volvieron espirituales. Tienen que ver con el corazón, tienen que ver con lo de adentro. Aparte de eso, amados hermanos, en el tabernáculo de David se podía aplaudir y se podía alzar las manos. Ahí te dejo los versos bíblicos para que los mires. Pero vamos rápidamente porque ya tenemos que terminar. Vamos rápidamente a la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana, donde está la mayor concentración de la palabra adoración en el Nuevo Testamento. Adoración. Mira ahí Juan capítulo 4, versículo 23, porque ahora vamos a pasar a lo que es la parte de la adoración. Ya vimos la oración, ya vimos la alabanza y ahora vamos a entrar a adoración. 3 cosas que el día de hoy suben delante de la presencia de Dios. Leamos entonces ahí en Juan capítulo 4, versículo 23. Dice, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que Jesús le enseña a la samaritana que las cosas están por cambiar. Con la venida del Mesías, aquel culto religioso estaba por ser destruido. Y es que es exactamente lo que ocurre. En el año 70, amados hermanos, es destruido el templo. Y desde ese entonces, amados hermanos, aquel culto religioso de sacrificios y de todo lo que se hacía no ha vuelto a ser. Entonces cambió todo por completo. Pero lo segundo que vamos a aprender aquí es que Jesús le dice los verdaderos. Amén. Verdaderos es la palabra aletinos en griego transliterado, que significa verdadero, verídico, auténtico, franco, sincero y digno de confianza. Lo segundo, amado hermano, que va a haber con respecto a la adoración en este tiempo de la iglesia es que debe de haber una sinceridad. Debemos de ser verdaderos. Dios anda buscando gente no fingida, sino gente sincera, franca, auténtica. Pero lo tercero que el Señor le enseña es la palabra proskunetes, adoradores. Esta palabra, amados hermanos, la raíz viene de proskuneo, que significa besar como el perro lame la mano del amo. O sea, postrarse en homenaje, hacer reverencia
adorar, postrarse, reverencia, suplicar. Quiere decir ahora, amados hermanos, de que nosotros debemos de servir al Señor, proscunetes, servirle al Señor dando a Él reverencia. Amén. Hacer reverencia al Señor. Esto debe de impactar varias áreas de nuestra vida. Pero si algo nos deja claro estos versículos es de que debe de ser en espíritu y en verdad. La adoración debe de tener el ingrediente espiritual y no solo el material. Amén. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amado hermano, nosotros podemos ser los que más saltamos, podemos ser los que más lloramos, podemos ser los que mejor danzamos, podemos ser los que más gritamos. Pero todo ese culto, todo eso es bueno, media vez tenga el ingrediente espiritual. Pero si solamente tiene el ingrediente físico de saltar, llorar, danzar, gritar, y no es sincero y no es como al Señor le agrada, ese es exactamente el culto que el Señor desechó ahí en Isaías capítulo 1, versículo 15 al 18. ¿Por qué? Porque el Señor quiere el corazón. Dijo entonces el Señor, Isaías 29:13, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Claramente, amados hermanos, el Señor nos muestra que es de mucha importancia esto de la oración, la adoración y la alabanza. Es de mucha importancia, pero démonos cuenta que es de mucha importancia hacerlo como a Él le agrada. Él quiere el corazón. A Él le gusta la danza, a Él le gusta que le aplaudamos, a Él le gusta, amados hermanos, que brinquemos, que lloremos delante de su presencia. Pero a Dios le encanta más un corazón contrito y humillado. Un corazón que hace todo esto, porque no es malo hacerlo, pero que hace todo esto con sinceridad. Amén. Recuérdate de este versículo. Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Espero que te haya sido de bendición. Y te invito, por favor, para la próxima lección número 6, que creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Que Dios te bendiga. Te amamos y te esperamos. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.